Recién terminó el partido de Francia contra Suecia, un partido donde Francia volvió a demostrar que es una selección seria, pero realmente el rival tampoco era muy complicado, pues Suecia no había convencido tanto en la fase de grupos, pero Francia aún así sigue manteniendo el ritmo y creo que es de las únicas selecciones, probablemente solo hayan dos, tres selecciones que hayan ganado todos sus partidos y realmente esto para Francia significa mantener un nivel altísimo en lo que llevamos de Copa. Y realmente yo creo que esto tiene mucho mérito más allá de que sus rivales, yo creo que hasta ahora no han sido más complicados que, o sea, no han sido la mayor complicación. Yo creo que igualmente tiene un gran mérito cómo se ha mantenido Francia en a lo largo de esta Copa del Mundo. Y bueno, como les digo, igualmente Francia se enfrentó a una Suecia que realmente no había gustado mucho, que si bien le rascó un empate a Japón, si no mal recuerdo, no terminó de eso, no terminó de convencer como hubiéramos esperado. Termina siendo una Suecia que llega débil, una Suecia con un buen plantel que no termina de explotar y una Suecia que termina siendo una de las selecciones mediocres de la fase de grupos, bueno, de los 16avos que clasifican de la primera fase, como clasifican como mejor tercera en el grupo de Japón y Países Bajos. Y realmente pues no se esperaba mucho de esta Suecia, por mucho que hubiera sumado 4 puntos, que yo creo que de hecho quedó primera entre los mejores terceros, primera o segunda. No había muchas expectativas sobre Suecia, si bien hubieron varias cosas buenas que aquí las comentaremos claramente. Yo creo que termina siendo un partido que Francia lo gana prácticamente tramitado. Pero vamos a hablar bien del desarrollo del partido. Francia salió con la titular prácticamente. No hubo casi rotaciones, creo yo. Jugaron con la más pesada que tenían. Jugaron con Mbappé, con Olise, con Barcola, con Dembélé. Bueno, en lugar de Barcola pudo estar Rabiot, pero yo creo que Barcola hizo un gran trabajo. Bueno, de hecho termina marcando uno de los tres goles que marca Francia en el partido. Mbappé marca los otros dos, pero ya vamos a eso. Entonces Francia sale a buscarlo, si bien pudo salir perfectamente a especular con suplentes y a cuidar a los titulares para unos octavos de final que van a ser duros contra Paraguay, Francia termina optando por sacar a la titular, ir con todo desde el principio. Y eso se vio reflejado en el partido. Al principio parecía que Suecia lo estaba administrando bien, que lo estaba manejando correctamente. Sin embargo, Francia se impone y Francia a nivel individual creo que es la selección con una gran diferencia la más fuerte, porque tiene un Mbappé que te resuelve prácticamente cualquier partido, que casi te gana una final del mundo solo, que mete goles todos los partidos, un Olise que tiene una calidad que tienen pocos jugadores en el mundo, el actual Balón de Oro realmente tiene un equipazo Francia y no depende de tener un equipazo, puede perfectamente ganar los partidos, puede sacarlos adelante a base de individualidades, entonces tampoco es como que tenga la necesidad de jugar bien como un equipo, que también lo hace. Entonces, para mí, con estas dos cosas, estos dos factores, ya la convierten en la selección más peligrosa del mundial. Y frente tenía una Suecia que no había convencido mucho, que tenía varios jugadores interesantes, tenía un Gyökeres que realmente esta Copa del Mundo no terminó de encontrarse, o un Alexander Isaac que lo hizo cumplidor, a un Lindelof que yo creo que lo hizo bastante correcto organizando la defensa, más allá de sus intervenciones con el balón, sus eh, cortes al ataque de Francia. Yo creo que lo hizo bien, sobre todo en el tema de la organización defensiva de su equipo, que fue prácticamente lo que los hizo aguantar todo el primer tiempo hasta que se destraba al final y casi lo empatan. Pero bueno, hubo un Bergval que estuvo para mí gigantísimo. Si bien en el Tottenham yo creo que tiene un rendimiento bastante mediocre. Yo creo que Bergval en esta serie, en este partido, lo hace de una forma excelente, juega un partidazo y termina saliendo lamentablemente, pero yo creo que Verbal va a ser uno de los jugadores con los que me voy a quedar después de esta Copa del Mundo para echarles un ojo. Hubo un Ayari que estuvo correcto, pero realmente
para hacerle un partido a Francia, yo creo que es muy complicado. Yo quiero hablar un segundo del arquero de Suecia, Zetterström, si se pronuncia así, que realmente lo hizo espectacular, tuvo muchas atajadas importantes, pero después de 40 minutos de resistencia de parte de los suecos, termina cayendo el gol de Mbappé, un córner que parece una jugada preparada. Termina con Mbappé haciendo un amague y clavándola al segundo palo, o sea, realmente un disparo inatajable. Y un gol que se inventa Mbappé prácticamente, si bien parecía una jugada más bien ensayada, lo cierto es que la forma en la que termina definiendo y resolviendo Mbappé termina siendo una barbaridad. Prácticamente no lo era inatajable y los defensas pudieron haber hecho más claramente, pero el amague de Mbappé que hace es espectacular y bueno, poco y nada que hacer. Se destraba el partido, Suecia lo va a buscar por un momento, eh, haya una jugada muy buena, una jugada de gol, pero no la termina capitalizando y bueno, se van al entretiempo. Y el segundo tiempo fue más de lo mismo. Francia buscando, Francia apretando y Suecia sin poder hacer mayor cosa, solo podían defenderse. Termina cayendo el segundo gol que, si no estoy equivocado, creo que lo marcó Barcola. Después me corregirán, creo que lo marcó, sí, Barcola. Muy tempranero y de una jugada bastante buena de parte de Francia, como también lo fue el segundo gol de Mbappé. También un dato no menor, dos asistencias de Olise, que también tuvo un palo a aquella chilena que la verdad fue una lástima que no entrara porque era un golazo si lograba ingresar esa pelota, pero bueno, no se le termina dando a Olise, que también jugó un señor partidazo marcando esas dos asistencias, la primera Barcola y la segunda Mbappé, las dos prácticamente pase goles, que los dos jugadores terminaron cobrando bastante bien, los balones que tuvieron, los metieron y realmente yo creo que eso es lo que hace tan peligrosa esta Francia, que si bien atacó todo el partido, si bien pudo meter más goles, yo creo que Suecia lo hizo también bastante correcto porque supieron leer el partido, supieron reconocer al rival que tenían enfrente y supieron jugarle. Supieron jugarle como Paraguay supo jugarle a Alemania, pero realmente contra esta selección de Francia yo creo que con saberle jugar no basta y hay que tener un muy buen equipo, un plantel muy bien armado, un muy buen vestuario, perdón, y una calidad individual semejante para poderle hacer frente a esta Francia y poder ganarle. Entonces realmente Suecia tenía un partido casi que imposible aquí porque se enfrentaba a la máxima candidata, creo yo, a llevarse la copa en este mundial. Y realmente Suecia no es que tenga mayor cosa en su plantel. Entonces termina siendo un partido muy disparejo, que Suecia juega bien los primeros 40 minutos, se destraba y realmente ahí hay poco y nada que hacer. Y yo quiero hablar de lo que se viene ahora, porque Francia ya le ganó a Suecia, ya le ha ganado a todo su grupo prácticamente, le ganó a Senegal, le ganó a Noruega, aunque con suplentes. Entonces Francia es una selección que viene bastante fuerte, una selección que, que es, como les digo, la máxima candidata y ahora se va a enfrentar a Paraguay, que muchos los subestimarán, como están subestimando a Alemania, que Alemania no me parece una selección con un nivel semejante a Francia para nada, pero sí creo que Paraguay es posiblemente la selección más capacitada de esta llave para dejar afuera a Francia. Y si bien yo creo que hay selecciones que claramente son mejores que Paraguay, como lo son Portugal, como lo son España, como lo es incluso Croacia o incluso Marruecos, te diría yo, yo creo que la más capacitada para jugar este partido, la más capacitada para dejar a Francia fuera del Mundial es Paraguay. ¿Por qué pienso esto? Porque Francia ya se conoce con España, ya se conoce con Portugal, ya se conoce con Croacia. Con Marruecos no tanto, pero es cierto que es una selección que no está al nivel de las demás que les he nombrado. Entonces, yo creo que Francia ya tiene concebidos estos partidos y ya sabe cómo jugarlos y ya saben cómo los van a jugar y están acostumbrados a ellos porque son los rivales a los que se enfrentan en la Nations League, en las eliminatorias, en la Eurocopa. Entonces son rivales con los que ya están familiarizados. En cambio, ¿por qué Portugal le termina ganando a Alemania?
porque es un rival con el que Alemania no está familiarizado y con el que Alemania no supo cómo jugarle. Jugaron como juegan siempre y terminaron quedando eliminados, porque Paraguay, si bien salió a defenderse, si bien salió a aguantarlo, termina imponiendo esas condiciones, porque yo creo que para imponer condiciones en un partido no es necesario que uno tenga el balón, que uno sea el que presione alto, que uno sea el que recupere en 10 segundos. Para mí, imponer condiciones es jugar el partido como lo planteaste. Y Paraguay jugó el partido como lo planteó y la realidad es que Alemania no supo cómo tumbar ese bloque bajo de Paraguay y no terminó siendo capaz de marcarle el segundo. Y Paraguay, siendo consciente de que si se iban a penales era muy factible que clasificaran por tener a un Orlando Hill ataja penales y súper agrandado en un momento bastante bueno del partido, yo creo que terminan siendo muy inteligentes ganando ese empate. ¿Y ahora qué sucede? Yo creo que si Paraguay sale a imponer condiciones como lo hizo con Alemania contra Francia, yo creo que pueden ser los rivales que más compliquen a Francia en esa llave y yo creo que se puede dar. Entonces, Francia, ¿qué tiene que hacer? Francia no tiene que subestimar a Paraguay porque ya se vio que Paraguay es una selección que es capaz de competirle a cualquiera, dejando afuera a Alemania y yo creo que los franceses definitivamente tendrán más cuidado. Otro tema que ya realmente es menos importante, creo yo, pero las estadísticas. Y yo creo que aquí entramos en un debate un poco incómodo realmente, porque yo creo que Mbappé, que es junto a Messi, el máximo goleador de este mundial hasta ahora, eso sí, con un partido menos que Messi, termina marcando hoy otros dos goles. Y yo creo que empieza a meterse en una conversación incómoda porque lleva jugados tres mundiales, es todavía un jugador súper joven, tiene veintitantos años, le quedan todavía unos 10 15 años de carrera y ya es de los máximos goleadores de la historia de los mundiales y su selección es la máxima candidata a ganar este mundial. Entonces yo creo que Mbappé si sigue en este nivel, realmente yo creo que podría empezarse a sentar en la mesa de los grandes y cuando digo la mesa de los grandes es la de los grandes, la mesa de Maradona, de Pelé, de Messi, porque ganar dos mundiales siendo figura yo creo que sería un hito histórico para Mbappé y realmente yo creo que definitivamente se convertiría en uno de los mejores jugadores de la historia si mantiene este nivel. Eso sí, yo creo que a Mbappé no le va tan bien en clubes, pero es un jugador muy mundialista y siempre que es un mundial rinde de esta manera. Ya lo ha demostrado en 2018, en 2022 y lo está haciendo en 2026. Entonces yo creo que a Mbappé definitivamente hay que echarle un ojo, no solo para ver qué puede hacer en esta Copa del Mundo, sino para empezarlo a considerar en ese tipo de conversaciones que yo sé que actualmente son muy incómodas porque son jugadores muy respetados los que acabo de mencionar. Sin embargo, yo creo que alguien que está haciendo lo que está haciendo Mbappé tiene que ser tenido muy en cuenta para estos temas. Sin nada más, yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Entonces, nada, me despido y ya, eso es.